Bueno, aquí pueden leer ustedes bien drogas auditivas. Y uno dice, ¿cómo? ¿Drogas auditivas? Pero, ¿qué más se van a inventar? ¿Qué se puede esperar? Llama mucho la atención y por eso Daya Sena, nuestra periodista, nos va a hablar un poco más de eso y nos va a decir de qué se trata. Pongan mucha atención. Buenas noches, Daya. Cuéntanos un poco más sobre esto de drogas auditivas. ¿Qué son? Buenas noches, Nuria. Estas también llamadas drogas digitales se han hecho muy populares en países como Europa y también en Estados Unidos, ciertamente por la posibilidad de que puedan o no ocasionar los efectos que ya se han anunciado y que también aparecen ampliamente en diversos portales web, que es el gran peligro de que los niños y jóvenes puedan tener acceso. Pero ya para debatir si funcionan o no estas también llamadas e-drugs, veremos también esos resultados en el siguiente reportaje. Bueno, entonces, Daya, lo que nos queda es poner mucha atención auditiva a este reportaje. Con el paso del tiempo, la música ha sido utilizada por terapeutas para generar en los seres humanos estados de relajación y liberación de estrés. Sin embargo, desde hace varios años en el continente americano y europeo se esparció una moda de drogas auditivas, también conocidas como digitales o e-drugs, que más que estimulantes son sonidos en tercera dimensión que al ser escuchados a cierto volumen emulan las sensaciones que generan los estupefacientes, o al menos eso se cree. Pero fue a través de la publicación de alerta en un diario estadounidense que cobró mayor revuelo este tipo de sonido parecido a la música electrónica que se conoce actualmente. Consiste en pulsos bineurales a través de sonido, ¿no? Como se indica, provocar diferentes frecuencias de sonidos en cada uno de los oídos en manera simultánea. Esto no es nuevo, puesto que el estudio de las ondas bineurales vienen desde que se están estudiando cómo funciona el sistema auditivo en el ser humano. Su repercusión ha sido tal que a través de ciertos portales se venden estas drogas auditivas por montos que oscilan entre $20 y $100. Sorprende ver la gran cantidad de videos en el internet donde se promete que estas melodías generarán hasta alucinaciones y se promocionan a todas luces con los nombres de las sustancias ilícitas como metanfetaminas, LSD, cocaína y éxtasis. Pero sobre todo en sitios se describen paso a paso lo que debe hacer para tener un mejor resultado en su uso. Conocí en el 2005 en Brasil la existencia de las drogas auditivas. Era un fenómeno de mucho alcance en la juventud. Le llamaban la locura moderna. Como si no fuesen suficientes con los narcóticos ya existentes en el mundo, ahora se elaboran estas notas musicales para utilizarlas como armas de doble filo. Uno de estos es la generación de sonido para beneficio del ser humano en procesos terapéuticos o como algún tipo de manipulación. No obstante, aunque luzcan como un paraíso para los adictos, no es del todo exacto o sencillo que las armonías produzcan emociones similares a las de su consumo, ya que no ha sido comprobado mediante estudios científicos. Debemos establecer que el sonido es una forma de energía de inmenso poder. Y la música puede producir distintos estados en el ser humano, pero hay mucho de especulación y de manipulación en eso de atribuir que con ciertos sonidos se van a inducir sensaciones similares al consumo de tal o cual sustancia. Todo tipo de sonidos que escuchamos provoca en el cerebro una secreción de una sustancia llamada dopamina, que es un neurotransmisor que reacciona de la misma manera cada vez que realizamos actividades que reconocemos como placenteras, ya sea el uso de drogas, el sexo, la alimentación, entre otras. Para que la neurobiología cerebral sea alterada, deben de haber varios factores en donde los neurotransmisores pues sí sean tocados, pero la música no puede hacer eso. Además, no hay evidencia alguna que diga que estas ondas que crean las famosas drogas auditivas pues hagan una alteración en la conducta del ser humano.
En un experimento realizado por medio de psicosonía a un niño de 9 años de edad mediante mapas del cerebro, se comprobó que al ser sometido a la escucha de rock y reggaetón, músicas con frecuencias muy graves, se observaron alteraciones en sus ondas cerebrales, pulso cardíaco y cambios en el ritmo respiratorio, lo que sí demuestra que las armonías generan cambio al ser percibidas, mientras que al escuchar psicosonia se estabilizaron esas ondas. Lo que sí pueden hacer es inducir un estado de mayor sensibilidad, de mayor receptividad. La persona puede entrar o en estados de relajamiento muy profundo o en un estado de excitación muy elevado. Este tipo de alteraciones a través de frecuencias muy graves, usualmente en los portales web donde aparecen, vienen acompañadas de imágenes de las denominadas ilusiones ópticas, cuya primera sensación al observarlas son mareos. El objetivo de estas es agudizar los sentidos y que las sensaciones alucinógenas se lleven a cabo. Porque sí hay estudios donde se presentan imágenes a personas específicas y según la imagen sea agradable o desagradable, se alteran las ondas cerebrales. A pesar de esto, a nivel psicológico tampoco existen evidencias de que una música pueda alterar o transformar el comportamiento de un ser humano, y al resultar de esta forma los audios solo funcionarían como placebos. No hay un efecto diferente como se quiere colocar con esto. No hay evidencia científica, se ha estudiado, no hay evidencia científica que pueda decir yo voy a escuchar tal música y me va a producir un efecto en el cerebro comparable con el de la droga. Pero, ¿dónde radica el peligro de este tipo de ecos musicales? Sin duda alguna, aún se mantiene cierto riesgo en la utilización de estas composiciones, muy en especial por las formas en las que son empleadas mediante audífonos y a altos volúmenes, lo que con el tiempo degenerarían en problemas para la audición por la destrucción de las células ciliadas e incluso incentivar a la adicción de las mismas. Puede hacerle daño a los nervios coclear y a la conducción auditiva, porque es que te va a dar golpes de sonido. Regularmente esos audífonos te dan golpes de sonido y pueden hacerle daño a la membrana timpánica. Alterando el sistema eléctrico del cerebro. El sistema eléctrico del cerebro es el que tiene que ver con la conducción entre una neurona y otra. Cuando se altera esto, se producen síntomas específicos. ¿Cómo cuáles síntomas? Van desde náuseas, mareos, convulsiones y hasta la muerte. Los expertos recomiendan a los padres ser vigilantes ante los comportamientos de sus hijos y los mecanismos electrónicos que estos utilicen. Es importante que los familiares tengan límites en lo que son los aparatos electrónicos de los niños y adolescentes, porque esta población es la población vulnerable, es la población que puede estar influenciada bajo esta sugestión hipnótica que pues en las redes, en la parte cibernética es que la encontramos. Si bien el escuchar estas drogas digitales no generan los mismos daños físicos o mentales que los estupefacientes conocidos, se debe poner ojo con este tipo de modas que sobre todo afectan en su gran mayoría a los adolescentes debido a la gran apertura en la actualidad que se tiene a través del Internet. Alterando el proceso de la que es la dopamina y la serotonina y provocando la adicción y provocando después de la adicción la dependencia.